Bienvenidos a esta predicación. Esta predicación es muy clara en su título. Dice limpieza profunda de mente. No profundamente mente, sino profunda de mente. Y esta limpieza profunda de mente, pues evidentemente tiene muchas connotaciones dentro de la palabra de Dios. Te invito a que te quedes al final de esto, si lo estás viendo, porque finalmente vamos a decir exactamente cómo. Hay muchas formas que parece que dicen con claridad cómo y lo son, pero me quiero enfocar principalmente a los pensamientos. Y no solo a los pensamientos con respecto a algún tipo de sexualidad mal encauzada o pervertida o algún tipo de estas cosas. Está incluido, de hecho, sino algo más claro en cuanto a la estructura que cada uno como nosotros creyentes en teoría, e insisto y recalco la palabra en teoría, tenemos. Algo que no se dice con absoluta claridad es que mucho del error de los creyentes actuales no han cambiado su forma de pensar. Y no han cambiado su forma de pensar porque no saben de alguna forma cómo cambiar de forma de pensar sin que sea un lavado de cerebro o sin que sea una autosugestión o que sea una elaboración de voy a hacer esto, declaro victoria, decreto bendición, decreto, o sea, todo ese tipo de cosas. De hecho, ensucia más la mente de esas personas porque están creyendo en cosas esotéricas, ¿ok? Esotéricas y, por cierto, profundamente egoístas, ¿ok? Bueno, lo primero y punto más importante no es el versículo central de la predicación, que es el versículo 14, Hebreos 9:14. Dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué tienen que ver unas cosas con otras? Bueno, en la expresión de la sangre de Cristo, pues evidentemente no se refiere solo al líquido como tal, sino a toda la obra de expiación. Es literal, pero al mismo tiempo es un simbolismo en el sentido de que se refiere a toda la obra de expiación del sacrificio de Cristo, que fue perfecto para con el Señor. Y la sangre, pues obviamente se usa como sinónimo de muerte, porque la vida está en la sangre. Vemos entonces que al hacer esto, presentar su sangre, y lo que representa es que este Espíritu Eterno, a través del Espíritu Eterno, pudo ofrecerlo. Es decir, fue el Espíritu Eterno, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo quien pone esto delante del Padre, y que este Espíritu Eterno queda en el Espíritu Eterno principalmente porque no dice ni el Espíritu Santo ni el Espíritu de Cristo, haciendo que el Espíritu de Cristo fuera una unidad independiente a en sí lo que viene siendo la divinidad, y ese es un error doctrinal, por no decir una blasfemia, y hay que tener cuidado con eso. Sin embargo, vemos que es lo que dice el Espíritu Eterno. ¿Y quién es el Espíritu Eterno? Es el Espíritu Eterno. Por lo tanto, lo tenemos que dejar así. Se ofreció mediante el Espíritu Eterno delante del Padre y sin mancha, es decir, al no encontrarse pecado en Cristo, en Jesucristo, en su muerte, y al no poderlo retener ni el Hades ni la muerte, resucita y en espíritu es que se levanta y va antes de que su cuerpo se levantara, ¿sí? No se sabe muy bien, también en uno de los misterios es si entró Jesucristo al lugar santísimo ya con su cuerpo glorificado, o suponemos que sí por el tema de la sangre física que se presenta, la de Cristo, pero también en el simbolismo como el pago de los pecados,
dice para que sirvamos al Dios vivo. ¿Y cómo vamos a servir a este Dios vivo? Bueno, pues evidentemente con el mayor regalo que el Señor nos pueda dar. ¿Y cuál es el mayor regalo que nos pueda dar el Señor aparte de la vida eterna? Que tengamos conciencia, nuestra conciencia limpia de obras muertas, es decir, de los pecados pasados. Es una enorme gracia, un enorme regalo que el Señor nos ha dado. Es un enorme regalo que el Señor nos ha dado y debemos de tener esto para empezar, una mente limpia, con una limpieza profunda de mente, es la que entiende esto. Y no solo lo entiende, sino que es el fundamento de una conciencia limpia de pecados pasados. Porque si no tiene esta conciencia limpia de pecados pasados, como veíamos en el devocional, podrá cantar lo que quiera, pero no está limpio de mente, ni puro de corazón, ni sus manos limpias. Y mucho menos va a poder servir al Dios vivo. Aquel que está sirviendo al Dios vivo en cualquier actividad, en la iglesia, pero más aquel que está sirviendo al Dios vivo, no a un Dios muerto, al único Dios vivo y verdadero, en su trabajo de oficina, en su oficio de trabajador o en su actividad económica, la que sea esta, y no lo está haciendo conforme a la palabra de Dios, que es para solamente sostenerse y proveer a los suyos, porque el que pudiendo no provee para los suyos ha negado la fe y es peor que un incrédulo, ¿sí? Entonces, no le está sirviendo al Dios vivo ni un solo día de los 365 días del año. Y se podrá congregar 3 veces al día y podrá oír con predicaciones 5 veces al día y podrá saberse de principio a fin cada alabanza y podrá dar dinero y podrá dar diezmos y ofrendas y como los que echaban lo que les sobraba. Decía Jesús, ven esos ricos que están echando esa harta lana, lo están echando porque les sobra, pero no porque amen a Dios. En cambio, esta pobre viuda echó todo su sustento y eran una comparación más o menos entre los que daban más o menos en proporciones como 30, 40 mil pesos y la que dio más o menos como unos 14, 16 pesos mexicanos. Así de grande es la diferencia en términos, más calculándole, de la diferencia entre una ofrenda y otra para Dios. Entonces, si en esta purificación de conciencia no está cimentada y basada en el versículo 15 de Hebreos 9 que dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte por la remisión de las transgresiones que había recibido el primer pacto, los llamados recibirán la promesa de la herencia eterna. ¿Ok? Entonces, este es el cimiento de una limpieza profunda de mente. Este es el cimiento, esta es la piedra angular. ¿Cuál es la piedra angular para una limpieza profunda de mente? Cristo y su sacrificio. Más allá de eso, es teología. Y teología de la buena, en el caso nuestro. Pero podrás enseñar teología de la buena a multitudes. Pero si el fundamento del corazón de los oyentes no está basado
en que todo lo que está oyendo tiene un solo cimiento, y todo lo que haga en canto, en alabanza, en predicación, en enseñanza o en la vida diaria, en el sacrificio de Cristo, no pasa de ser solo y simplemente teología. ¿Ok? Bueno, entonces, entendido esto, vamos a empezar a hacer la correlación mente, corazón y el instrumento de Dios por medio del Espíritu Santo para hacernos una profunda limpieza de mente. Y cabe hacer una aclaración. No nada más una limpieza de mente de pensamientos sexuales, pensamientos de perversión, pensamientos de lascivia, pensamientos de desear algo muy intensamente o alguien, que no me acuerdo cómo se llama esta palabra, lujuria. No nada más. Cosas que en la vida de un creyente honestamente sincero, esos pensamientos pudieran ya haber dejado de ser una batalla. Hay cosas más finas, hay cosas más delicadas, y que no es que sea lo verde del pasto este tipo de pensamientos que acabo de decir, sino que hay cosas tan delicadas que impiden que el mismo nacido de nuevo vea que su mente aún no ha sido limpiada, ni aún con la sangre de Cristo. ¿Estamos listos? Bueno, vamos al Salmo 119:9. El Salmo 119:9, así como la mayor parte del Salmo 119, ¿quieres aprender qué es la Biblia? Lee el Salmo 119, es el Salmo más largo, es el libro creo que más largo, con más versículos, no recuerdo, y la verdad no aporta mucho el dato, pero te lo voy a leer completito, no es cierto. Nada más el Salmo 119, nada más voy a usar 2 versículos del Salmo 119, ahorita solo voy a usar el 9. Salmo 119:9. Y es interesantísimo porque dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Así de fácil. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con limpiar tu palabra. Me llama mucho la atención, ¿por qué dice el joven? ¿Por qué no dice el adulto? ¿Por qué no dice la señora? ¿Por qué no dice ¿por qué dice el joven? Bueno, en la cultura teocrática hebrea se asumía que al ser un gobierno y una cultura teocrática y de un solo Dios vivo y verdadero, y al tener la ley de Dios, de ese Dios vivo y verdadero, el Dios de sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, pues a los que no había que convencer ya eran ya los grandes, o porque habían sido apedreados o muertos en guerra, ¿sí? Sino simplemente eran los jóvenes, a los que había que convencer. Pero dice, ¿por qué no diría entonces que era, ¿con qué guardará el joven su vida? ¿Con qué guardará el joven su futuro? Para que tenga un futuro glorioso. Si no tiene dinero para la universidad más cara, que no significa la mejor, pues ahora sí que ya, porque ahora hasta con maestría he visto hombro con hombro hacer despensas en una tienda de servicio, pues ya tampoco es garantía. Dice que es asimilar la palabra
Es la mejor forma para todo creyente en contra del pecado que está a la puerta. El Señor lo dijo desde el principio. El pecado está a la puerta. Lo dijo en Génesis al principio. Y siempre va a estar acechando el pecado. Nosotros como nacidos de nuevo, nuestra lucha no es contra sangre y carne ni principados. ¿Cuál es la lucha interna del creyente? El pecado. No el pecado que nos iba a llevar al infierno. Ese ya lo pagó Cristo, como dice él. Sino el pecado que se manifiesta a través de los pensamientos que vienen siendo las obras de la carne. Por eso dice en Gálatas que el espíritu y la carne se contraponen. Dice, andemos en el espíritu y no demos lugar a las obras de la carne. En Romanos 8 dice, haced morir pues la carne por la ley del espíritu de vida, por la ley del espíritu de vida, que es precisamente el Espíritu Santo en nosotros. Ese conflicto va a existir. Entonces nuestro enemigo no son los pecados pasados, no es Satanás en el sentido de que todos los atributos de nuestras fallas sean a Satanás. Creo que eso ya está más que claro, al menos en esta congregación por lo pronto virtual. Y dice, ¿sí?, que es el espíritu y la carne se contraponen para no hacer lo que quieren. En Gálatas dice, conjuntamente estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice, pero lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo, lo vivo crucificado. ¿Cómo? Con una mente limpia. Entre más sea nuestra mente limpia por la palabra de Dios, menos problemas voy a tener con mi carne. Y lo voy a repetir para que por favor lo escribas y lo pegues con un papel amarillito ahí en el refri, pero ese papel amarillito en el refri lo pegues en tu corazón y diga, entre más limpia tenga mi mente con la palabra de Dios, menos problemas voy a tener con mi carne. Porque a veces la persona que peor me cae en el mundo, a mí, que es la persona menos confiable para mí, que es una persona que espera el momento para manifestarse de la peor forma, aunque esté orado. Esa persona tiene nombre y apellido y te lo voy a decir. ¿Sabes cuál es? Se llama Juan Carlos Lucy Sandoval. Ese es del que me debo de cuidar, sobre todo en tiempos difíciles. Ayer ya me quedé sin carro, ya no tengo modo de sustentarme. Lo que me faltaba que el Señor me quitara, ya me lo quitó. Jehová dio, Jehová quitó. Sea bendito el nombre del Señor por una inundación como las que hay aquí en donde vivo, que es Acapulco. Pero ¿sabes qué? Mi mente está limpia y ese Juan Carlos, ese enemigo mío, en lugar de cuestionar a Dios y decir, sí, lo que faltaba, ¿no? No, mi mente está limpia porque la providencia de Dios me ha enseñado que tengo que pasar por estas cosas y que mi recompensa la tendré en la siguiente vida, en esta vida o en la siguiente. Mi enemigo no fue Tlaloc. Es que Satanás se manifestó por medio de Tlaloc y por donde iba pasando se inundó y de repente por la ventana vi un tiburón hacia al lado y un cocodrilo del otro. O sea, no.
No, no, no. Dios es todopoderoso. En lugar de abrirme ahí la inundación como a Moisés se abrió el mar rojo, así se hubiera podido abrir aquí en Llano Largo, que se llama Llano y Largo, imagínate cómo se inundó. Abrir así paredes de medio metro, un poquito más, y pasar mi coche y todos aplaudiendo y diciendo, ese coche de un verdadero cristiano. No, hombre, estaba hasta el copete de agua. Se abrieron las puertas, salió un caimán, salió un sapo, salió la despensa de ese día. Bueno, hasta Jack, el del Titanic, hasta el cuerpo de Jack salió ahí del Titanic, ya ves que se hundió, y con un pedazo de madera de la puerta, que Rose no lo dejó. O sea, no, pues, o sea, bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Ya el Señor hará. Y si no hiciera, bendito sea Dios. Isaías 26:3. Empieza a fijarte, por favor, empieza a fijarte en la correlación limpieza, palabra, ¿ok? Limpieza, palabra de Dios. Limpieza, palabra de Dios. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz el que persevera en ti, en sus pensamientos. Dice pensamientos, dice mente, la disposición constante de confianza en el Señor siempre trae una paz que los malos pensamientos o las personas malas no podrán hacerte daño. Cuando tienes un enemigo de carne y hueso, como yo pensé que lo tenía, recién me mudé aquí, ya después de una serie de sesiones con el Señor a cachetada limpia, bueno, no tanto, pero más o menos, me di cuenta que culpable soy yo, como dice el Salmo. Al menos eso sí lucran y con ganas. Culpable soy yo, culpable soy yo. No me acuerdo cómo va. Creo que era del Puma. Bueno, culpable soy yo. ¿Sabes por qué? Porque me dejé contaminar por los hechos de alguien que es mucho más sagaz que yo, porque es alguien del mundo, y a mis 60 primaveras, que ya voy a cumplir, fue más sagaz que yo y seguramente tiene la mitad de edad, o más o menos, un poquito más de la mitad de mi edad, y me dio la vuelta 5 veces en cuanto a maldad, tenacidad, sagacidad, manipulación, astucia, y culpable soy yo porque esos pensamientos dejé que invadieran mi mente por un tiempo. La culpa no la tiene esa persona, la persona es como es. Y si se salva, bendito sea Dios, y si no se salva, pues bendito sea Dios. Finalmente Dios es Dios y yo no tengo nada que ver en el asunto. Orad por vuestros enemigos y poned la otra mejilla. ¿Cuál? Poner la otra mejilla. Yo lo que voy a poner es el otro cuchillo. No, dejé contaminar mi mente. Habrá otros pastores más cool, que son más santos que el Santo y Blue Demon,
y que no lo digan, pero pues en mi caso, tú me conoces, pues yo lo digo así como es. ¿Por qué? Porque necesitaba nuevamente, al menos en esta área, en este caso, en esta persona, una limpieza profunda de mente. Porque mi pensamiento no perseveró en el Señor como en todo lo demás de las áreas de mi vida, y ahí sí te lo tengo que confesar también, porque como diría la chimoltrufia, pues así como digo una, digo otra, el Señor ha limpiado mi mente, pues en muchas áreas de mi vida, y en esta que era nueva para mí, que no tenía convivencia tan cercana con alguien, que bueno, ya hasta respeto a esa persona por su sagacidad, de verdad, o sea, y eso que trabajé 35 años en la industria lucrativa de hacer dinero a través de los sistemas de información, la verdad me dio la vuelta 20 veces, y bueno, ya hasta me hago de ladito así, me le pongo así, ¿no? Para que no vaya a hacer algo ahí, no me vaya a acusar de algo, no sé, por existir, una cosa así. Mis pensamientos no perseveraron en eso. ¿Cómo voy a confiar en la intervención de Dios si mi pensamiento no persevera en Él? Pero te tengo una buena noticia, y este es un clip importante que pongas ahí en las notas, y es de teología de la buena, teología de la pura, que la providencia de Dios no depende de tus reacciones, equivocaciones, ni tampoco de tus aciertos. Y es por la providencia de Dios que yo necesitaba una persona con estas características, como Pedro tuvo a Alejandro el calderero, Pablo tuvo a Alejandro el calderero, Pedro tuvo a los suyos, todos tuvieron a los suyos. El apóstol Juan tuvo nada más ni nada menos que a Nerón, bueno, parece ser que a Calígula, ¿sí? A Nerón y a Calígula. Búscalo en Wikipedia si tienes acceso. En los libros de primaria actual no lo vas a encontrar esto de historia, pero búscate por ahí a Nerón o a Calígula, o sea, esos fueron los cocos de Juan el apóstol. Los míos fue una persona de la mitad de mi edad, cada quien del tamaño que es. Yo soy pequeño en el Evangelio, soy pequeño en el reino. Y pues sí, efectivamente, todos tienen esto, de alguna o de otra forma. Entonces, pensamiento, perseverancia, ¿ok? Vamos ahora con nuestro amado Jesucristo, Lucas 8:15. Lucas 8:15 dice, está contando la parábola del vendedor, la parábola del sembrador, y dice, mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Dan fruto con perseverancia. Y esta parábola del sembrador que hemos estudiado por varios enfoques, quiero que nos centremos en esta palabra en este momento. Dice, mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto.
El corazón malo e interesado no va a retener la palabra de Dios. Y por eso ves circular en todas las congregaciones cientos y cientos y cientos y cientos de personas. Por eso ves circular en la iglesia, la que se fundó allá por donde está el Coliseo, no de Los Ángeles, sino el Coliseo de allá, ¿no? Del otro lado de Europa, esa iglesia, ves pasar millones de millones cada domingo de personas y no retienen la palabra. Ves personas de años en las congregaciones, de años, y al final de sus vidas, ves como si nada hubiera pasado. Es porque no dejaron que esta palabra fuera limpiando su mente. Y con una mente limpia empezar a crucificar su carne. Y con una mente limpia, cuando se empieza a manifestar la carne, como en mi testimonio que acabo de contar, porque también es un testimonio, porque eso de contar nada los testimonios de que pasaron cosas lindas, también los testimonios es de que metí la pata y espero a ti te sirva, porque cuando se equivoca el pastor y lo confiesa, puede ayudarle a otros. Estoy hablando de equivocaciones, no de pecados. O sea, yo no pequé, pero me vieron la cara sensacional. No retienen ese corazón, no dejaron que fuera un corazón bueno y recto. ¿Sabes por qué no hemos retenido muchas veces la palabra? Por nuestro corazón que no ha sido bueno y recto. ¿Bueno y recto en qué aspecto? Bueno y recto en el sentido de reconocer lo que es bueno. En reconocer lo que es bueno. Y lo que es bueno es la palabra de Dios. Y lo que es recto son los caminos de Dios. Los que retienen la palabra oída y entonces dan fruto con perseverancia. No hay fruto sin una mente limpiada por la palabra de Dios. Nuevamente vemos la palabra funcionando, la palabra haciendo su obra por medio del Espíritu Santo. Vámonos un poquito más a detalle con Hechos 2:2. Hechos 2, versículo 2, dice acerca de que cuando recién es ascendido nuestro amado Señor Jesucristo, dice, y de repente dice que vino del cielo un estruendo como viento recio que soplaba, el cual llenó a todos la casa donde estaban sentados. Empezó a haber una manifestación gloriosa, ¿sí? Y cuando esto sucede y empieza el Señor a manifestarse de esta forma, Pedro empieza a hablar unas palabras diciendo, varones israelitas, oíd estas palabras. Es decir, la palabra que el Señor nos dejó fue en nuestras bocas. Por medio, evidentemente entonces ya caemos en el Evangelio. Varón aprobado por Dios, oíd estas palabras, Jesús Nazareno. Y la palabra siempre comienza, la palabra buena comienza con Jesús Nazareno. No con la Torá, no con el cuánto te amo, Señor, no con que ven y bendíceme, es
con Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas, prodigios y señales, que Dios hizo entre vosotros por medio de él, con vosotros, como vosotros mismos sabéis. ¿Sí? Ustedes le crucificaron, cae una cuestión sobre ellos muy fuerte. Y Pedro dice una palabra muy importante: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Entonces, una mente limpia tiene la certeza que ellos vieron con sus ojos, pero nosotros no. Pero nosotros tenemos una mente limpia y somos testigos por medio de la palabra de ellos. Al tener nosotros esta mente limpia por medio de la palabra que el Señor nos ha dado, entonces es cuando nosotros somos testigos, pero testigos no presenciales, pero testigos verdaderos, espirituales. Hebreos 2.2, nos pasamos a Hebreos 2.2, dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Según su voluntad. Voy a seguir reforzando el concepto. En 1 Corintios 15, 1 y 2, ¿ok? Escucha esto con mucha atención. 1 Corintios 15, el gran capítulo de la resurrección, ¿ok? Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, el cual asimismo retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. A ver, espérate, ¿cómo que no es suficiente con lo que hago? Lo único que tienes que hacer, y por eso es importante reafirmarte, que si el Señor nos ha puesto en esta situación de una congregación virtual, es porque es lo que nosotros, tú y yo necesitamos. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es oír el Evangelio que nosotros predicamos, que es el de Cristo, que lo recibieron, en el que siguen perseverando y que por el mismo retienen la palabra misma que nosotros predicamos, somos salvos. Pero si no es así, si no creéis, habéis creído en vano. Si no, habéis creído en vano. Segunda de Juan 1, versículo 9. Segunda de Juan 1, nada más hay un capítulo, versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Por eso alguien se disculpará por haber
lucrado, que la alabanza, otros se disculpará por no sé qué, otros insistirán que aquí el Señor nos trajo para ser bendecidos y todo ese tipo de parafernalias. Dice, si no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Hay muchos lugares de que dicen, aquí somos de tal religión y no recibimos otras cosas, ¿no? Bueno, si quieres poner algo afuera así, en lugar de un ajo para espantar a Drácula, pon ahí, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, aunque sea con música, balada, rock, y la pones en tu casa, si alguno viene a vosotros, ¿cómo va a venir alguien a ti en estos tiempos? Obviamente espero que ya no dejes entrar a cualquiera a tu casa. ¿Cómo entran todos estos a tu casa? Bueno, ya no a tu casa, entran a tus oídos. Es más, entran directito a tu corazón. Como ángeles de luz entran a tu subconsciente, con música convenciéndote de cosas teológicamente aceptables, pero pervertidas totalmente en su intención. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿cuál? La doctrina de Cristo, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Por eso cuando tú agarras y pones tu radio, nada más AM, tíralo, porque ya ni se usa. Sino que cuando tú agarras tu medio electrónico, un teléfono o algo, y pones música supuestamente cristiana de fondo, y la empiezas a oír sin querer, o ni siquiera ya la oyes, nada más porque ser cristiana, y en lugar de poner al salmista Vicente Fernández, pones a, no sé, de los actuales, cristianos, entre comillas, le estás diciendo, bienvenido, ¿o no? Exagerado, si quieres tomarlo así. Religioso, no, eso sí que no. Porque no estoy poniendo, ponme a mí, nada más que canto como Los Ángeles, y es mi cuarto disco, no hombre. Te quiero comentar algo, en los últimos meses el Espíritu me ha llevado a ya no cantar alabanzas, sino tener un devocional de oración y de intercesión, porque la cosa se está poniendo cada vez más fea a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel local, vivas donde vivas. Porque el Señor viene y algo que el Señor aborrece es que se ha incrementado un incienso raro que huele mal. Se está levantando un fuego extraño. Yo le doy gracias a Dios que a este hermanito que conocí hace muchos años, que hace poco lo vi, bueno, hace poco unos años también, que dijo que sin querer, ¿no? Se me chispoteó, participé en la industria para lucrar en la música cristiana. Sí, él empezó con el otro, pero bueno, a lucrar y todo eso, qué bueno por ellos, bien por ellos, pero por favor, no les digas bienvenido, y menos sin darte cuenta. El problema que tienes es que ya lo oíste. No te estoy diciendo, entonces, ¿qué oigo? Regreso a las de antes, regreso a tú estás siempre en mi mente. No, o sea, hazlo, ora. Si tienes una necesidad apremiante de usar música, pues hazlo. Mira, hay coros antiguos
antes de esta generación, que son muy, muy aburridos, pero son santos, cantados por santos, sin fines de lucro. ¿Ok? Porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras, no participa de sus pecados. Fíjate muy bien, no estás pecando. No estás pecando por oír esto. Repito, no estás pecando. Estás participando de sus malas obras. Por eso es que si yo agarro mi guitarra, como hace 8 días que ya estaba, y estaba a punto de darle el primer guitarrazo, el Espíritu me mostró que iba a participar de sus malas obras. ¿Cuáles sus malas obras? Antes de oír esto, porque esto lo oí antier o ayer, porque ahora con la actividad económica que hacía, pues ya no hago porque ya no tengo coche, no lo había oído. Ayer me lo enseñó o antier mi esposa, y efectivamente me rasqué la cabeza como Héctor Pardillo, así, cielos. Y ya esto tiene, como sabes, muchas semanas de la alabanza. Yo estaba listo para la alabanza, 8 días y todo. Eso se grabó, aunque dice de que es Biblia, que no lo es muchas, se grabó con fines de lucro. Yo sin haber, y el Espíritu da testimonio, y que el Espíritu Santo dé testimonio a tu espíritu que lo que digo es verdad. Ya no pude, porque era participar de malas obras. ¿Cuáles malas obras? Lucrar con lo más santo. ¿Cómo? Pues con esto termino, que es lo más importante. El conocidísimo y poco usado y malentendido Romanos 12, 1, 2. Así que, hermanos, por las misericordias de Dios les ruego que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es a través de un concierto en el Auditorio Nacional, que cobran 300 pesos la entrada, estando hasta arriba, y recibas un poco de agua bendita si es que llega hasta arriba. No dice eso. Que es vuestro culto racional, es decir, con el entendimiento y con la mente limpia. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Agradable y perfecta. Esto de ser transformados usa la palabra metamorfosis, así como el libro de Kafka, que es una transformación física en algo horripilante físicamente, habla de la mente, de una metamorfosis, que esa metamorfosis es en la forma de pensar, en la estructura mental de nosotros, cuando se empieza a basar en la forma que reaccionamos y que pensamos. Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. ¿Cómo debemos de pensar? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable y todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay digno de alabanza, en esto pensad. Y sabes que esto no lo vas a encontrar en ninguna persona. Unas cosas sí, otras cosas no. Se está refiriendo a Dios. Y se está refiriendo a Dios por el versículo anterior que lo tienes que leer. Y el versículo anterior dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, después de haber orado, que sobrepasa
todo entendimiento, guardará tu corazón y ¿sabes qué? Y tus pensamientos en Cristo Jesús. Y entonces, hermano, todo lo que es verdadero, honesto, todo lo justo, todo lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensa. Una mente sucia es la que piensa y dice: ay Dios, ¿y ahora qué me vas a hacer? Ay Dios, ahora hasta sin coche. Si tuviera un coche de esos, también me lo quitarías. Esa es una mente sucia, amado. Y cada quien tiene su sufrinómetro. ¿Cuál es el sufrinómetro? No lo venden, porque no lo han inventado. Si lo quieres inventar, invéntalo, la cosa como lo mides. El sufrinómetro es a ver quién sufre más. Y si en tu sufrinómetro no es tu carro pérdida total, sino tu sufrinómetro es que te salió un callo, o que te salió un barro en la nariz, o que te dejó tu marido, o lo que sea, o que te pasó cualquier cosa, o que no tienes para pagar la luz, cualquiera que sea tu sufrinómetro, el que sea es sufrinómetro. No hay ni chicos ni pequeños. Si es para ti sufrimiento, es sufrimiento, y eso no lo estoy juzgando. No estoy diciendo: ay, ¿sufres por eso? Deberías de sufrir lo que yo, porque el de atrás dice: ¿y estás sufriendo por eso? No, hombre, deberías de ver cómo me ha ido a mí. Y hay otro más atrás que dice: ¿y se quejan por eso? Pero hay otro que ya no se oye, que es el que está muerto en las oscuridades, esperando el infierno. A ese ya no lo oímos. Piensa en esto. Por eso viene después de versículos tan conocidos de que por nada estéis afanosos y nos han conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios y tal. Sí, ¿cómo? Pensando en esto, pensando así. Termino con esto, y esto de terminar significa terminar, el último versículo de Salmo 119, que te decía, Salmo 119, si quieres compartir esta predicación, compártela. Si quieres volverla a oír, escúchala. Si quieres dejar de pecar, dice el Salmo 119, 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si de verdad tu interés es no pecar contra Dios, si tu prioridad en tu día es no pecar contra Dios, que va mucho más allá que haya el pan de cada día, que nos vaya bien, que no nos pasen cosas malas. Si, acuérdate, mi estandarte es que Dios es bueno, pero mi prioridad en el día es no pecar contra Dios. Y para eso debo tener una mente limpia con la palabra de Dios y una sumisión completa al Espíritu Santo. Y en primer lugar, si tienes una teología sana, en primer lugar está Cristo, muerto por tu pecado, su sangre derramada por
tu pecado y al tercer día resucitado y hoy está a la diestra de Dios y va a regresar por su iglesia, que somos nosotros. Ese es todo el Evangelio. Esa es una mente limpia. Y esa es la verdad del Evangelio más puro. Muchas gracias por tu tiempo. Por favor, suscríbete al canal en YouTube, también el de Facebook. Comparte este video, ayúdanos likes y sobre todo, guarda los dichos del Señor en tu corazón para no pecar contra Él. Amén. Muchas gracias y nos despedimos.